Esta, esta circunstancia que denominas pacto de silencio, Sósimo, ¿cómo, ¿cómo ha impactado en la determinación presidencial, en la orden presidencial de llegar hasta donde se tenga que llegar? Y sobre todo, ¿qué tanto ha podido ser eh, pues, desarticulada esta estructura de silencios por la actual administración? Mira, hasta donde sabemos, Luis Guillermo, pues ha sido poco lo que se ha avanzado en el rompimiento del pacto de silencio. En efecto, se rompió, pero por lo que hasta este momento sabemos, es por parte de un integrante o dos de la delincuencia organizada. Y ellos, pues, tendrán probablemente información muy relevante precisamente para dar con el paradero de estos 43, pero tendrán menos información de las estructuras políticas, Claro. de quiénes son, de cómo se Claro. recibieron las órdenes, de cómo. Entonces ellos, aunque ya digan, ya, roto el pacto de silencio, vamos a hablar, y hablen, no tendrán toda la información. Si el pacto de silencio se rompe desde, por ejemplo, estos dos generales que están presos, o algún otro de los militares, Claro. que digan, en efecto, yo recibí la orden de hacer esto, o de encubrir aquello. Me parece, está el caso de este hoy general, en su momento coronel, que ahora se sabe, Luis Guillermo, y decíamos, sí, hay que reconocer los avances en esta investigación. Se sabe que este coronel incluso fue el que tenía 2 días después de que se ejecutara la desaparición y de que ya el mundo era un grito buscando a los 43, él todavía tenía a 6 estudiantes en una bodega, 2 días después de que había ocurrido ya la desaparición y de que todo el mundo estaba buscándolos, y a instancias de él, por órdenes de él, no se sabe si por órdenes de él nada más, o incluso él de manera material, los asesinó. Eso ya se sabe hoy. Entonces, por ejemplo, pues este coronel tendría, hoy general, tendría que romper el pacto de silencio también sobre por qué lo hizo, solamente cubriéndose a él mismo y a otro grupo, o incluso por órdenes superiores del propio ejército mexicano. Todo eso es lo que se tendría que romper, y es algo que todavía no se rompe. Y el presidente de la República, de hecho, se ha referido en varias ocasiones a este hecho y ha dicho, qué difícil nos está costando romper el pacto de silencio. Porque hay que recordar, pues las propias estructuras militares no se renuevan de la noche a la mañana. Claro. Hoy integrantes de las Fuerzas Armadas, pues eran ya integrantes desde el sexenio anterior. Y ojo, cuando concluya este sexenio, estos integrantes de las Fuerzas Armadas seguirán siendo parte de las Fuerzas Armadas en el próximo sexenio. Es decir, es complicado, sabemos que es complicado, pero me parece que hay que redoblar la voluntad política, ojo, no solamente para saber qué fue lo que pasó con los 43, sino para llevar a juicio a los perpetradores y a los encubridores. ¿Tú crees que el papel de gente como Alejandro Encinas esté plenamente acotado por esta circunstancia? ¿Tú crees que al final esta decisión presidencial vaya a quedar como uno de esos asuntos de los que no se logró tener éxito? Híjole, es una pregunta muy difícil, Luis Guillermo, porque me parece que en efecto el gobierno mexicano no es monolítico. Es decir, que digan, hay una decisión, por ejemplo, presidencial, la acata el secretario, la acata el subsecretario, y de ahí los directores y todos los demás. Así No es monolítico. De hecho, incluso podríamos decir que al interior del propio Poder Ejecutivo Federal hay desavenencias, hay desacuerdos, hay discusiones. Me parece, yo tengo una opinión en ese sentido del trabajo de Encinas, pues de que ha hecho un trabajo importante, pero que se ha movido también hasta donde ha podido, porque decíamos, pues no es lo mismo que tenga la decisión presidencial, pero a ver, trata con los militares ahí. Exacto. Sí. Ahí la decisión política se puede estrellar con la decisión militar, ¿no? Así es, y aunque después en la conferencia de prensa matutina le preguntemos al presidente de la República, usted dijo esto y hasta la fecha no se ha llevado a cabo. Y él dice, no, pues que se lleve a cabo, y si hay algo, pues lo vuelve a dar la instrucción. Pero un ejemplo, Luis Guillermo, pues es lo de los archivos. Hay que señalar que los propios archivos, ahora que la Comisión de la Verdad está investigando y tiene esa instrucción desde el presidente de la República
de que le entreguen los archivos, pues ya vimos lo que dijo, ya no están. Muchas gavetas están vacías. Y cuando se le pide al CNI, que ojo, ni siquiera es militar, aunque haya militares, pero no es una institución militar, se le pide al CNI que nos abra los archivos y que nos deje entrar a la bóveda que tiene, que concentran esos archivos, pues nada más nos da largas y o nos dice que no o nos da largas. Entonces, me parece que hay todavía mucha resistencia de algunos personajes en algunos sectores, Luis Guillermo, del propio Poder Ejecutivo Federal.